Bueno, pues soy un emprendedor y escritor que me he dedicado principalmente toda mi vida a trabajar en Internet, aunque tuve una época en la que bueno, trabajaba para medios en papel, para un periódico en papel. Y bueno, desde hace unos años, pues ya no solo hago páginas web o aplicaciones o diseños para otras empresas, sino que empecé a hacer productos propios, ¿no? Como hace 10, 11 años. Y como uno de esos productos propios al final surgió Mara Turing, ¿no? Porque quería contar una historia, tengo en el fondo esa espinita siempre de ser periodista que no ejerce y me apetecía mucho, pues eso, ¿no? Crear una aventura donde se pudieran ver identificadas pues muchas niñas y niños de los que hay hoy en día y que tienen que vivir en un ecosistema que está lleno de aparatos. Sí, a ver, yo empecé a estudiar ingeniería informática, ¿vale? Y allí estuve 2 años, pero un buen día dije, papá, me voy a estudiar periodismo para disgusto de mi padre, además, que le sentó regular en aquella época, aunque ahora con el tiempo, pues, va bien. Y lo cierto es que yo aprendí, sí, a programar con 8 años así, empecé en Basic, como mucha gente. Después ya salté al lenguaje C en la universidad, sobre todo porque estuve solo 2 años. No me dio mucho tiempo allí a ver programación. Aprendía más en el centro de cálculo con los compañeros y después ya pues empecé yo solo a estudiar PHP, JavaScript y el resto de cosas, ¿no? Y así llegamos al día de hoy. De hecho, bueno, muchas webs pues las he hecho yo tal. Es verdad que cuando ya llego a cosas complejas, ¿no? De, oye, algoritmos de búsqueda más tal, pues recurro a mis compañeros los ingenieros porque esa parte no tiene uno por qué meterse en camisa de 11 varas, pero digamos que me manejo más o menos bien en ese mundo. No, no, además tengo muchísimo respeto por los hackers. O sea, para mí ser hacker es como como diría, ¿no? Como el tope ya. O sea, cuando uno puede ser programador, puede ser administrador de sistemas, puede ser analista, tal. Cuando eres hacker, es que, jolín, tocas muchísimos palos. Has tenido además que tener un punto de autodidacta importante, ¿no? Porque al final no hay universidades de hacker, por lo menos todavía, ¿no? Como tal, hay cursos y cada vez mejores. Entonces, yo tengo mucho respeto por los hackers. Yo sé hacer cosas y sé protegerme, siempre digo eso, ¿no? Tengo mi Kali Linux, oye, me gusta ver cuando veo una red wifi, pues, qué tal anda de seguridad. A mí mismo me aplico muchas cosas, a mis sobrinos les miro el teléfono para malware y les digo, oye, protégete mejor así y tal, ¿no? Pero sería más bien un hacker profiláctico, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Vale, bueno, en mi caso, honestamente, se trataba más de un tema personal mío de inquietud, ¿no? Soy un poco hiperactivo y reconozco que estoy más cómodo moviéndome un poco entre un sector y otro que cuando estoy dentro de una empresa, ¿no? Dentro de una empresa pude comprobar que cumplía ciclos de 4 años y empezaba a decir, oye, necesito cambiar de área o necesito aprender algo nuevo y tal, ¿no? Eso siempre me ha gustado. Cuando me defino como emprendedor de Internet, porque si yo intentara abrir eso, una zapatería, una panadería, una frutería, probablemente como no fuera online, lo haría mal. ¿Vale? Digamos que yo todo lo que ocurre dentro de la pantallita, más o menos, lo tengo ya relativamente controlado porque esto corre mucho, ¿no? Pero oye, he emprendido en comercio electrónico, en medios y tal, con cierto, la palabra éxito no me gusta, ¿no? Pero bueno, que ha funcionado bien, ha dado empleo a gente, ha generado ingresos, han funcionado, ¿no? Son empresas que han ido bien. Entonces, digamos que ahí sí sé hacer las cosas, pero no me gusta definirme como un emprendedor de todo porque creo que soy un emprendedor razonablemente bueno en Internet. Vale, a ver, yo creo que hay una generación, ¿no? Los que estamos ya en el entorno de los 40 o los 30 y pico, que vimos crecer Internet, ¿no? Y vimos lo que era Internet antes y lo que es Internet hoy, ¿no? Se han simplificado mucho los métodos de acceso, se han simplificado mucho la interfaz, o sea, puedes meter datos de una manera sencilla y a veces metes tantos datos que ya no te das ni cuenta, ¿no? Oye, estás metido en una aplicación, en una red social y de repente estás compartiendo todo y en tiempo real, ¿no? Ubicación, tal, tal, tal. Entonces, a mí ese Internet donde tú estás construyendo tu futuro digital sin darte cuenta no me gusta, ¿no? O sea, no me gusta un Internet donde tú no eres consciente de cuánto compartes, ¿no? Y eso es lo que yo me daba cuenta que ocurría con mis sobrinos bueno, y con los hijos de amigos y tal, ¿no? Sobre todo en edades ya de 8 a los 12, 14 años, que hacían muchas cosas en Internet
que para ellos no es Internet, para ellos es, oye, he entrado en la red tal, en TikTok, en Instagram, en tal y tal, y oye, doy me gusta y tal. Y un día le pregunté a uno de ellos, oye, ¿tú sabes qué ocurre cuando das me gusta? Y me dice, no, bueno, que la otra persona sabe que me gusta, ¿no? Y digo, mira, tu me gusta se registra la dirección IP desde la que lo has hecho, se registra la localización desde la que lo has hecho, se registra la temática sobre... Le conté todo eso y decía, ¿en serio? Y dice, ¿para qué quieren eso? Y digo, pues mira, porque pueden crear un perfil digital de ti que en un futuro ese avatar tuyo se puede utilizar para darte, oye, publicidad y tal, que puede estar bien, o para intentar modificar tu opinión, ¿no? Y ya digo, esa fue un poco también una de las partes que, o uno de los ingredientes que tuvo el caldo ese de cultivo de Marat Turing, ¿no? El ver cómo hay una generación entera que comparte sin darse cuenta y las aplicaciones pues contribuyen a ello. A ver, yo creo que hay tres patas, ¿no? Una, evidentemente, como dices, la legislación. La legislación generalmente, por lo menos en la historia reciente de Internet, siempre va tarde, ¿no? Si inventas, hace poco, ¿no? Un caso práctico. Si inventas una legislación o inventas una normativa que hace que las cookies o que no puedas coger datos del navegador de determinada forma, la red social que sea te llama y dice, oye, a partir de ahora ya puedes mandar los datos directamente del servidor a nuestra API, los datos personales. Ya no necesitas pasar por el navegador y por lo tanto ya no necesitas el consentimiento del usuario, ¿no? Así que, claro, por un lado está la legislación, por otro lado están esos productos que se diseñan ya de base para entretener, pero para captar muchísimo, porque al final, bueno, se mueven por eso, ¿no? Porque pueden vender grandes paquetes de datos y bueno, y después hay una parte importante, eso de formación, ¿no? En quien lo usa, que cogemos una aplicación y la usamos y jugamos y nos divertimos sin tener en cuenta absolutamente nada, ¿no? Y entonces yo intento que cuando estoy con mi sobrino o con, en fin, con cualquier peque en un colegio dándole una charla o tal, siempre les digo la frase famosa de si tú no pagas con dinero, el pago eres tú, ¿no? Para que sean conscientes de que no hay nada gratis normalmente en Internet, ¿no? Y a veces les meten malware y tal. Es súper curioso cuando estoy en un colegio y llegamos a la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Y pasamos la parte de Marat Turing y los peques empiezan a decirme, oye, pues mi teléfono, desde que me bajé tal juego pirata o para conseguirlo gratis, se calienta mucho. Y le tienes que explicar, pues mira, probablemente tienes un malware. Y a lo mejor es uno que mina criptomonedas y tal. Y empiezas a explicarle y te das cuenta que hay una falta importante de conocimiento por parte de ellos de esos peligros a los que se exponen. Pues mira, Marat Turing intento que sea una chica normal, ¿no? De unos 12 años, que de repente descubre un buen día que su tío Arnold Turing era un hacker de los mejores del planeta Tierra, incluso a veces un poco cracker, que estaba con un grupo que se llamaba Dirty Loopers y que desaparece, ¿no? Entonces, claro, para amar a su tío era muy importante porque ella era huérfana. Todo esto no es spoiler porque se entiende en las primeras 5 o 10 páginas del libro, se entera uno, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ella para recorrer la aventura, para tener éxito en la aventura, pues recibe un mensaje y le dice, vas a tener que aprender a hackear y a programar. Ella no entiende muy bien por qué, ¿vale? Pero tiene que ver con la gente que digamos que provocó la desaparición de su tío, ¿no? Y entonces ella empieza a programar, le dicen que vaya a un garaje en Queens, en Nueva York, conoce allí a Alex Marley, va con 2 amigos, se meten, tal. Y entonces les explica el profe todo esto de, oye, el mundo se divide entre programa o sé programado, ¿no? Entre gente que sabe realmente lo que hace con una máquina y mucha gente que lo usa ya sin conciencia, ¿no? Entonces ellos dicen, ostras, pues igual esto es verdad. Entonces ahí hay una figura de un mentor que les va enseñando. Bueno, pues porque es importante usar las máquinas siempre, oye, con un poco de cabeza y saber tal y sobre todo empezar a programar y a crear tus propias cosas, ¿no? No usar los filtros de otros, sino, oye, voy a aprender yo a crear filtros en TikTok. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es la realidad aumentada? ¿Qué es tal, no? Y al final, pues, digamos que era una figura que pretendía, oye, ser una chica que pudiera inspirar a otras chicas y a otros chicos a convertirse en programadores o al menos a considerarlo como una opción, ¿no? Y si no, como mínimo, a mirar a las máquinas de otra manera y oye, conocer la responsabilidad, ¿no?, que hay al utilizar esas aplicaciones y esos programas. Sí, totalmente. O sea, además, mira, una de las cosas que siempre digo, ¿no? Yo cuando escribí esto, a mí me parecía mal que el mundo al que vamos, ¿no?, que va a ser muy, muy tecnológico, lo estaban diseñando principalmente hombres. Yo estaba ahí en Open Future, precisamente, de Telefónica, trabajando como mentor, y en las startups, oye, un año tras otro,
los 90% de emprendedores eran hombres, ¿no? Y cuando había chicas en el equipo, pues, oye, pertenecían a lo mejor al equipo de marketing, al de comunicación, al de diseño, ¿no? Y yo decía, jolín, ¿por qué no os animáis más? Y tal, ¿no? Y ese fue otro de los motivos. Oye, ¿por qué Mara Turing no es un niño con una sudadera o hacker y tal? Porque ese estereotipo ya lo conoce todo el mundo, ¿no? Entonces dice, oye, pues una chica que sea hacker y tal, y que esté acompañada de chicos. Pero en el libro yo creo que una de las cosas que para mí son positivas es que nunca es más importante ser chico o chica, ¿no? Que llega un momento en que el sexo de los personajes o el género de los personajes pasa desapercibido. O sea, porque Mara Turing podría ser perfectamente un chico. Y Daniel podría ser perfectamente una chica, ¿no? Yo intento que no haya, digamos, no haya rasgos marcados porque uno sea chico y porque otro sea chica, ¿no? Y yo creo que entre todos, ¿no? Deberíamos intentar que esa normalidad se extendiera, ¿no? Y que fuera lo lógico y lo obvio, ¿no? Que no fuera ni que sorprendiera. Bueno, a ver, yo sí he visto en los últimos 5 años sobre todo que ha habido un cambio muy importante aquí, sobre todo en Europa y en España, ¿no? Yo es verdad que en el año 2013, que me tocó estar viviendo unos meses en Nueva York, allí conocía muchas mujeres que pertenecían a los departamentos de ingeniería y que se presentaban como, oye, como software engineer. Y yo les decía, ¿dónde has estudiado? Y me decían, no, yo he aprendido todo. Y como sé programar y trabajo en Facebook, puedo ser software engineer. Y yo, tal. Y había muchas mujeres en el área maker, en el área de la robótica, en el área tal, y se estaba ya como extendiendo mucho, ¿no? Y aquí en España estoy viendo en los últimos 5 años que hay muchas iniciativas, ¿no? La vuestra mismo, de mujeres hackers, que están empujando, además, yo creo que de una forma adecuada, ¿no? Porque no se está haciendo como una reivindicación, en plan, oye, es que esto tiene, sino que se están empleando muchos argumentos lógicos que hacen que la gente diga, oye, ¿y esto por qué no era así antes? Si es que tiene todo sentido. Y si estamos en un mercado laboral, a mí, por ejemplo, me toca fichar a mucho ingeniero, ¿no? O a mucho informático de vez en cuando. Y hay escasez. Hay pocos, ¿no? Y generalmente el salario suele estar mucho mejor que en otros sitios. O sea, aunque tú seas una empresa que no es de las que mejor paga, pero sabes que si quieres contratar a buenos programadores, tienes que tener una decencia salarial. Y eso, para mí, hace que simplemente por eso ya sería interesante que viviendo en un mercado donde los jóvenes están mal, porque hay mucho paro juvenil, ¿no? Sobre todo en España, oye, que haya cada vez más chicas que de forma normal quieran ser programadoras, quieran ser matemáticas, quieran ser tal, para mí me parece fantástico, ¿no? Y bueno, de hecho, hay canales nuevos, ¿no? Como el de Valpat Steam, el de Valeria y Patricia, que son 2 chicas que se dedican a enseñar a programar y tal, que nos enseñan que tienen muchas seguidoras, que cada vez hay más gente. Yo tengo lectoras y lectores a partes iguales. Eso también es una cosa que, oye, que me gustó mucho, ¿no? Que el libro, la gente lo entendía como, oye, aquí hay chicos y chicas a partes iguales por lo que he dicho antes, ¿no? Y al final, bueno, uno se da cuenta que hay que intentar eso, ¿no? Llevar a más chicas y tal. Y yo lo decía un poco, ¿no? En otras ocasiones. Nos ha faltado mucho storytelling con esto, ¿no? Mucho contar cosas bonitas y tal, ¿no? Hemos conocido siempre los casos de Alan Turing, de tal y tal, pero ¿dónde estaban Ada Lovelace? ¿Dónde estaba Hopper? ¿Dónde había tantas mujeres que han sido claves en la historia de la informática, en la NASA y tal? Y de ellas no se hablaba nada, ¿no? Y ahora ya empieza a haber películas, empieza a haber cosas. O sea que yo creo que poco a poco, aunque no vamos a la velocidad que probablemente necesite el cambio, pero empieza a verse cosas buenas en este sentido. Sí, o sea, para mí la iniciativa Mujeres Hacker no solo es necesaria, sino que además viniendo, oye, pues de Eleven Path, de Telefónica, ¿qué ocurre? Que digamos que sois una voz autorizada en esto, ¿no? Es decir, la gente tiene a Telefónica como una empresa que si habla de tecnología, oye, hay que escucharla. Ocurre como he dicho antes, ¿no? En España uno dice, oye, dime nombres de hackers famosos. Y, bueno, para empezar, Chema Alonso suena, ¿no? Después suena Bernardo Quintero, que es uno de los vicepresidentes de seguridad telefónica y tal. Pero dicen mujeres y dice la gente. Bueno, yo recuerdo que cuando hice el prólogo del primer libro de Mara, hablé con Silvia Barrera, que trabaja en ciberseguridad, trabaja en todo ese tipo de cosas, y empecé a preguntar y le tuve que preguntar a un hacker famoso de este país, le digo, oye, me da vergüenza casi preguntarte esto, pero no conozco a muchas mujeres hackers. Y me dijo, pues las hay y son muy buenas. Y entonces a partir de ahí empecé yo a conocerlas. ¿Qué ocurre? Oye, que si ya hay una iniciativa como Mujeres Hackers,
pues seguramente va a llegarle a mucha más gente que, oye, Javi, que sí, que existen mujeres que se dedican a esto, que lo hacen muy bien, y lo hacen igual de bien que los hombres o tal, pero que es y que debería ser, como hemos dicho antes, ¿no? Absolutamente neutral el tema de si es una mujer o es un hombre. Al final, ¿es una buena hacker o no es una buena hacker? Que es lo que aquí tiene que haber, ¿no? Así que, bueno, todo lo que sea, ya digo, visibilizar bueno, a ese colectivo y sobre todo hacer que sea mayor, que yo creo que al final una de las cosas no es solo que se vea lo que ya hay, sino hacer que mañana sea el doble o el triple y que cada vez sea mayor, porque además no es una, ¿cómo diría? No es un deseo por la igualdad, o sea, no es que es un deseo ya simplemente porque el mercado lo necesita. O sea, aunque sea irse a un punto muy objetivo, dices que el mercado necesita más gente en este área, ¿no? Y bueno, ya digo, yo creo que es bastante interesante que exista este tipo de iniciativas y siempre que podamos los que estamos alrededor las apoyaremos. Bueno, yo creo que ahí, al igual que antes hablábamos de los 3 problemas que había con las apps y tal, aquí también hay una parte del ecosistema familiar, ¿no? Por un lado están las chicas que deben persistir. Yo en las dedicatorias de los libros, sobre todo cuando son a chicas, les pongo mucho lo de no renunciar a tus sueños y tal, porque muchas mamás y papás me dicen, oye, Carla, Manuela, tal, quieres ser ingeniero, tal. Y siempre le digo, oye, persiste ahí, sé perseverante porque esto es interesante, ¿no? Yo creo que muchas veces ya, además de por ti mismo, se tiene que ver, ¿cómo lo diría esto bien, ¿no? Que no solo te estás haciendo un bien a lo mejor a ti, ¿no? Oye, porque te gusta y tal, sino que también estás haciendo un bien al colectivo que lo necesita, que haya más personas como tú. Y sobre todo intentar hacerlo desde la normalidad, que a veces puede sonar lo raro, ¿no? Y yo creo que después están esos papás y esas mamás que tienen a veces la difícil tarea de luchar contra su propio yo interior y decirle a su hija, no, conviértete en bióloga o en farmacéutica o en tal, porque han sido profesiones de mujeres, ¿no? Y como ser biólogo, oye, pues también está muy bien y, oye, fantástico, y tiene que haber muchos biólogos, ¿no? Y más ahora que estamos con pandemia, pues imagina, ¿no? Lo que tiene que haber de biólogos, médicos y tal. Pero si desde la casa se empieza a animar a, oye, en lugar de apuntarte a esta actividad de por la tarde, que generalmente era de chicas, o de tal, ¿por qué no te apuntas a robótica? Como tu hermano. ¿Por qué no? Y cuando eso ocurre, y está ocurriendo cada vez más, y yo lo veo mucho más en el entorno de los lectores de Mara, pero lo empiezo a ver en otros entornos, cada vez hay más padres y más madres que cogen a su niña y dicen, ven, tú te vas a robótica con tu hermano. Y eso para mí es, yo creo, un hecho que supone un cambio importante, porque no hace mucho, hace 7, 8 años, cuando surgían los primeros talleres de robótica, de Mindstorms, de Lego, todo esto, había muchos más niños que niñas. Y hoy ya, aquí en Sevilla, por ejemplo, hay una gente que se llama Il Code, a How I Learned Code, ¿no? Que tienen un taller de programación y tal, de Scratch y tal, y tú vas y hay niños y niñas ya con el mismo porcentaje, ¿no? Y yo creo que al final eso es lo que hay que entender y lo que va a hacer que sea normal, ¿no? A mí, por ejemplo, me da mucha alegría cuando viene un padre y me dice, un caso real, ¿no? De una lectora que empezó con Mara Turing, que no contemplaba la robótica en su vida. Después de leerse el primer libro se apuntó a robótica y entre el segundo y el tercer libro ganó un premio nacional de robótica, ¿no? Y tú dices, jolín, es que al final si un 5% de los lectores, de las lectoras también, ¿no? De Mara Turing, acaban por convertirse en programadores o entran en el mundo de la ciencia con otra visión, ¿no? De liderar, de estar ahí al frente y tal, pues si consiguiéramos eso, para mí sería fantástico.